¿ya? Entonces yo ahora le voy a mencionar algunas cosas básicas sobre el marco teórico, sobre cómo construirlo, o cuáles son los elementos básicos que debe tener este marco teórico. Y de ahí revisar algunas herramientas que son útiles también para la búsqueda de la información, ¿ya? Entonces, lo primero es definir básicamente qué es lo que es un marco teórico, ¿ya? Hay distintas definiciones, ya, pero algo más básico es decir que el marco teórico es una explicación y análisis en plano teórico del problema general de lo que trata la investigación, ¿ya? Uno puede decir que en el marco teórico uno está fundamentando, ¿ya? Básicamente por qué hay que hacer la investigación que se está proponiendo. Hay que poner los elementos centrales para definir o para presentar de por qué o cuál es la relevancia del problema, ya, que se está abordando. Y hay que poner, como se menciona acá, los elementos teóricos extraídos de la revisión de literatura, los estudios preliminares y las teorías que sean pertinentes al problema de investigación, ¿ya? Eh, entonces, eh, se trata de hacer una revisión profunda y elemental del tema que quiero abordar. Y uno lo puede ir dividiendo por secciones, este marco teórico, ya hay distintas maneras de hacerlo, pero básicamente uno siempre tiene que partir, o una recomendación, digamos que uno, es que uno parta colocando los elementos centrales que definen el problema, ya el problema general, ya al cual yo me estoy enfrentando. ¿Mm? Eh, Entonces, el objetivo, ya, de este marco teórico es ubicar el problema dentro de un conjunto de conocimientos existentes y orientar, en general, todo el proceso de investigación, ¿ya? Se le da un marco, como se dice, marco teórico, es un marco, ya, de referencia a toda la problemática y una forma de hacerlo, ¿ya? Es pensando en que uno le quiere mostrar a alguien, ¿ya? Cuál es la relevancia del problema y desde lo general a lo particular, ¿ya? Ir llegando hacia la pregunta de investigación y hacia la hipótesis ya que uno quiere plantear. Entonces, hay que ser bien cuidadoso en la construcción del marco teórico en cuanto a no poner demasiados elementos que hagan que, por ejemplo, quien lea el texto se pueda perder ya dentro de lo relevante, ¿ya? Entonces, muy importante la búsqueda de información que se haga y también la selección, ¿ya? De la información que uno coloca finalmente en el marco teórico en cuanto a, primero, que sea información obviamente validada, ¿ya? Y lo segundo es que no cometer el error de poner demasiada información, ¿ya? En el marco teórico, información de repente anexa al tema central al cual yo quiero apuntar, ¿ya? Pueden ir comentando ya y preguntando cualquier cosa eh, que les llame la atención, ¿ya? O que quieran mencionar. Es necesario precisar y organizar elementos de la descripción del problema de tal forma que puedan ser manejados y convertidos en acciones concretas, ¿ya? Eh, es decir, uno tiene que organizar esta información y mostrarla de tal manera que finalmente derive de este marco la hipótesis y de ahí lleguemos a los objetivos que básicamente son las acciones concretas a realizar durante la ejecución del proyecto de investigación, ¿ya? Entonces, el marco teórico amplía la descripción y análisis del problema de estudio planteado, muestra todo lo relacionado a este problema, se presenta la información que existe ya en base a la pregunta de investigación, eh,
se muestran estadísticas ya relacionadas con el problema central que yo quiero, al que me quiero referir, etcétera, ¿ya? Este marco teórico orienta hacia la organización de datos o hechos significativos para descubrir las relaciones de un problema con las teorías ya existentes. Ya se tiene que, es importante que en todo momento se vaya integrando la información dentro del marco teórico, ya en cuanto a la evidencia que existe, las teorías, ya, etcétera. Se integra la teoría con la investigación. Y hay ciertos elementos básicos ya a la hora de construir ya el marco teórico, ¿ya? Sobre el conocimiento del tema en particular, ya tienen que estar las teorías que hay sobre el tema, la hipótesis propuesta anteriormente, ¿ya? Uno puede contrastar a veces hipótesis que han sido planteadas en ciertos temas que pueden ser controversiales, ya porque pueden ser un elemento fundamental, por ejemplo, de mi pregunta de investigación, puede apuntar a tratar de dilucidar algún tipo de controversia que exista, entonces hay que plantear eh, esa hipótesis o tesis ya que se enfrentan ya en el marco. Hay que dar los antecedentes del problema, datos estadísticos, y me equivoqué, ya estadísticos son relevantes, ya sobre todo en el caso que hablamos de temas de salud, ya obviamente los datos estadísticos son muy importantes. ¿Ya? Siempre es necesario mostrar, para presentar la relevancia del problema, la estadística que se conoce ya en cuanto a la prevalencia, por ejemplo, de cierta patología o el impacto que pueda tener la patología sobre la población, ya en base a la prevalencia y otros números ya que pueden estar asociados a eso. ¿Mm? Hay que dejar en evidencia entonces los vacíos de conocimiento, ya esto es relevante. Una forma de presentarla, el marco teórico que generalmente se usa al presentar proyectos de investigación a los fondos concursables, es cada cierto tramo, digamos, del marco ir dejando en evidencia estos vacíos de conocimiento, ¿ya? Es decir, cada ciertos párrafos, por ejemplo, colocar frases como por lo tanto, dada esta información, no hay evidencia en cuanto al impacto, por ejemplo, de esta patología en tal población, ¿ya? O sea, ir diciendo, ya, diciéndole al que está leyendo, dejándolo bien claro, ya, que en base a la evidencia que hemos recopilado, ya, hay un problema que detectamos aquí, ya, aquí hay un vacío. Por lo tanto, este proyecto apunta uno de los objetivos de este proyecto apunta a resolver este vacío, ya, o a entregar más información. Entonces, y generalmente esas cosas uno las va agregando al final, ¿ya? Es decir, primero uno coloca los elementos centrales de información ahí. Una recomendación, por ejemplo, es que al momento de iniciar a construir el marco teórico, uno parta por, obviamente, eh, la recopilación de la información desde los artículos, y básicamente uno vaya colocando en papel, en el texto, lo que encuentra relevante como les decía, ¿ya? Uno puede partir colocando los elementos centrales, es decir, por ejemplo, al revisar un artículo, anotar inmediatamente qué es lo relevante de este artículo, qué es lo más importante que me sirve para el marco teórico, y ir colocando en el texto básicamente todos estos elementos, ¿ya? Y al final obviamente uno va colocando o dejando en evidencia estos vacíos de conocimiento, ¿ya? Al ir mencionando cada ciertos párrafos, o al ir sacando ciertas conclusiones de cada ciertos párrafos, ¿ya? Es decir, por lo tanto, aquí hay un problema porque no hay evidencia sobre este tema, entonces este proyecto trata de solucionar esos vacíos, etc. ¿Ya? Hay que mencionar las variables, ¿ya? Es decir, qué es lo que se quiere estudiar, básicamente, ¿ya?
Y por variable aquí pongo una definición bien básica de lo que es, que son las propiedades o características que pueden ser medidas o que se quieren estudiar, ¿ya? Entonces hay que poner énfasis en el marco teórico en definir estas variables. Por ejemplo, el peso del recién nacido, es una variable, ¿ya? Entonces tengo que dedicarme ahí a alguna parte de este marco teórico en definir la relevancia de esta variable, cómo se define, cuáles son los valores que se conocen ya de estas variables, etcétera, ¿ya? Para después decir, entonces en este proyecto se va a medir esto ya en este contexto. Y al final, ya algo que a veces se hace o a veces no, pero yo recomiendo hacerlo, es que al final del marco teórico se menciona cuál es la hipótesis, ya explícitamente. Hay diferentes formas de construir un marco teórico y a veces se puede colocar la hipótesis aparte, es decir, se concluye básicamente el marco teórico con la pregunta específica de investigación, ¿ya? Y después se plantea la hipótesis, o uno puede al final, eso sería enunciar esta hipótesis, ¿ya? O uno puede plantear específicamente al final y decir así bien explícito, por lo tanto, la hipótesis de este trabajo es tal, ¿ya? Eh, Entonces, las recomendaciones es que la búsqueda exhaustiva es fundamental, por lo tanto, hay que conocer la base de datos de mayor relevancia, hay que meterse en la búsqueda acá de información, es algo relevante y algo que va a servir, ¿ya? Algo que va a servir para todo el proceso de investigación, ¿ya? Entonces, la construcción de este marco teórico tiene que nacer desde una búsqueda bibliográfica que sea lo suficientemente detallada para que me sirva para todo el proceso de investigación que viene posteriormente, ¿ya? Entonces hay que hacerlo de la mejor manera posible y básicamente lo que uno va haciendo después es actualizando esta búsqueda, ¿ya? Pero la búsqueda inicial es fundamental, ¿ya? Y el uso de base de datos obviamente es parte relevante de este proceso. Y aquí les menciono que en medicina y biomedicina las bases de datos fundamentales son PubMed, Scopus, Cochrane, ¿ya? Cochrane, que es una base de datos de revisiones básicamente de la literatura médica. Cielo también, ¿ya? Se puede incluir. Pero yo diría que básicamente todo lo más actual, ¿ya? Y lo más antiguo también, pero todo lo que tenga que ver con revistas médicas y científicas relacionadas con la biomedicina, uno lo encuentra fundamentalmente en el PubMed, ¿ya? Eh, es importante ir anotando, como le decía, inmediatamente lo relevante de los artículos, tener una forma de registro, ya es decir, leer, la recomendación es leer y anotar, ya básicamente. Tomar un artículo, revisarlo, anotar lo principal, dejar, cierto, en estas anotaciones, ya sea en el papel o en un Word, consignar de qué artículo ya saqué esa información, porque lo que suele pasar es que uno toma información, la anota y después no se acuerda básicamente de dónde sacó la información. Lo importante es tener un registro, ¿eh? Siempre de dónde viene la información para que sea más fácil después construir el marco teórico. Se puede hacer de manera manual, utilizar algún programa de manejo de referencia. Por ejemplo, yo menciono acá Zotero, Mendeley, hay otros, ¿ya? No sé si los conocen, pero son programas, uno puede manejar la bibliografía de manera manual en el sentido de tener todo ordenado en carpeta y tener bien claro de dónde viene cada referencia, pero también uno se puede apoyar en estos programas que son de manejo de bibliografía, básicamente, ¿ya? Yo recomiendo el Zotero porque es el que está usando últimamente y es bastante funcional. De ahí les voy a mostrar más o menos de qué se trata, ¿ya? Ahora, es importante tener en cuenta que una buena búsqueda bibliográfica puede dar origen a una revisión, ¿ya? Es decir, uno tiene que pensar de que una búsqueda bibliográfica y el marco teórico se puede escribir como una revisión narrativa
Y si la revisión es lo suficientemente actualizada, ¿ya? Y aporta al conocimiento, también puede ser publicada. Uno puede pensar de que puede, a partir de este marco teórico, generar una revisión, ¿ya? En el formato de revista científica, y puede incluso uno pensar en publicar esta revisión si uno considera que es algo que es relevante para la disciplina, ¿ya? Eh, y, y uno tiene que pensar, ¿ya? También de que cuando uno hace una revisión bibliográfica lo suficientemente detallada, es capaz de hacer una revisión que puede tener estándar de publicación, uno se comienza a ser experto, experta en el tema en particular, ¿ya? Entonces, eh, la forma, ¿no?, de tener esa expertise es básicamente manejando toda la literatura que hay, ¿ya?, en referencia al tema, además, ¿ya?, de posteriormente, o paralelamente, hacer la investigación para ir aportando más elementos. Por ejemplo, voy a colocar algo, digamos, que es lo que yo más conozco, ¿ya? Si uno está interesado, por ejemplo, en la diabetes gestacional, ¿ya? Y básicamente lo que pasa en la placenta con la diabetes gestacional. Entonces uno coloca el an, ¿cierto? Entre medio de las palabras, placenta, uno puede colocar, por ejemplo, siendo más específico, el mecanismo ya en el cual uno está pensando, o la alteración obstétrica, puede ser, por ejemplo, fetal growth, ¿cómo se escribe? Ah, no sé, por ejemplo, Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, puede pasar algo como esto, ¿cierto? Cero resultado, ¿ya? Muy específico, ¿ya? Y en este tema, por ejemplo, en específico, o esta combinación de palabras no me entrega ningún resultado, ¿ya? Entonces, lo que uno hace después de eso es ir eliminando algunas, ¿ya? Por ejemplo, saco Latinoamérica y lo busqué de nuevo, y ahí aparecieron ya 850, ¿ya? Si uno se fija, digamos, ahora el PubMed te marca aquí, donde encontró las palabras, y generalmente la búsqueda que hace esto, tiene que ver con buscar estas palabras clave en el título, ¿ya?, o en el abstract, o en el texto, ¿ya?, en varios órdenes de... Ahora uno puede, por ejemplo, 850, uno dice, ya, bueno, igual es demasiado, ¿ya? Entonces uno puede ir colocando otros elementos, ¿ya?, específicos a lo que uno quiere investigar, que pueda ir ayudando a seleccionar previamente esta información, ¿ya? Eh, por ejemplo, podría poner, bueno, un ejemplo, ahí, ya le puse resistencia a la insulina, y de 850 bajo 74. Y ya este es una cantidad de información que quizás pueda manejar, ¿ya? Y que, bueno, de la cual pueda partir estudiando. Ahora, hay otras cosas que uno puede ir haciendo acá en el PubMed. Uno se puede meter también en las instrucciones de cómo hacer búsqueda, pero por ejemplo, algo que uno puede hacer es, si uno quiere sacar, por ejemplo, de esta información lo que tenga que ver con estudios animales, ¿ya? Porque uno puede decir, bueno, en este momento no me interesa mucho entonces uno le puede poner, no, aquí, voy a poner un ejemplo,
Y por ejemplo, ahí me lo redujo a 63. Ya se supone que sacó todo lo que explícitamente dijera que eran estudios en animales. ¿Ya? Y hay otra herramienta acá en el PubMed que también son útiles. Por ejemplo, uno puede seleccionar cómo se dispone la información. Por ejemplo, acá está puesto desde lo más reciente a lo más antiguo. ¿Ya? Yo podría acá cambiar esto y usar el best match, que es como lo más específico. ¿Ya? Entonces aquí me va colocando en el comienzo lo que tenga que más directa relación con las palabras que yo puse. ¿Ya? Independiente del año. Pero uno tiene que ir usando varias herramientas, es decir, por ejemplo, usar esta o colocar lo más específico de las palabras primero, después igual colocar, si uno quiere sobre todo ir actualizando una información, uno va colocando lo más reciente para ir viendo qué es lo que va apareciendo, ¿ya? De hecho acá está al revés, si se fijan, ya porque puso lo más antiguo primero, y acá, aquí, ¿ya? Uno le cambia el orden. Ahora sí me puso lo más nuevo, ya, octubre 2020. Lo nuevo que vaya apareciendo en cierta temática, etcétera, pero las recomendaciones siempre estar buscando. Esta otra herramienta que es útil, ¿ya? El seleccionar el tipo de artículo que yo quiero utilizar. Y aquí voy a apuntar también algo que tiene que ver con algo importante para la construcción del marco teórico, que yo recomiendo que en general en el marco teórico uno privilegie el uso de artículos de investigación original, ¿ya? No tantas revisiones de los temas. ¿Ya? Las revisiones de los temas me sirven como para la parte inicial de la presentación del problema o la relevancia del problema, ¿ya? Pero cuando quiero colocar lo que se conoce del tema en particular, tengo que ir a la fuente de los datos, ¿ya? Básicamente, entonces uno puede acá colocar de que la búsqueda me seleccione el tipo de artículo que más me interesa, ¿ya? Lamentablemente, por ejemplo, acá no está puesto que la selección de los artículos de investigación original, ¿ya? Pero uno puede, por ejemplo, colocar ahí las revisiones para de esa búsqueda, por ejemplo, de 70 y tanto, uno ver que hay 27 artículos que son revisiones, ¿ya? Eh, entonces, como digo, las revisiones me sirven como para construir la parte inicial del marco teórico, pero cuando quiero colocar el dato más certero, ya tengo que irme al paper probablemente tal, donde se ponen los datos o los resultados, ¿ya? Ahora, el otro es que, por ejemplo, si uno se mete a cualquier trabajo acá, acá, ¿cierto? Uno puede ver el resumen, ya para hacerse, darse una cuenta de más o menos lo que se trata el estudio. Y acá generalmente aparece si es que está disponible o no está disponible el artículo, ¿ya? Y hay algunos, como este, por ejemplo, que están en revistas de acceso abierto, ¿ya? Entonces ahí uno puede seleccionar y rápidamente encontrar el PDF. Eh, Hay algunas que son revistas que son pagadas, ya su acceso, y a veces uno puede acceder por la base de datos de la universidad, ¿ya? Les recomiendo ahí a todos los que tengan cuenta o que se preocupen de tener activa su cuenta de correo de la Universidad de Concepción y también eh, tener activa la, la, la cuenta que sirve para acceder a la base de datos de la biblioteca de la universidad, ya porque hay a veces ciertos artículos que cuesta encontrar, uno los puede encontrar accediendo o buscando la revista específicamente por la base de datos de la biblioteca de la Universidad de Concepción, ¿ya? Pero
Otra herramienta muy útil ya es, a ver, no sé si esta, no, me tapa justo arriba esa, ¿ya? ¿Se ve ahí? Sí. Esta página, ya, muy importante, siempre tenerla presente, SciHub, ya, que Ah, sí, básicamente, desbloquea artículos, sí. claro, es una plataforma que pone a disposición utilizando bases de datos que han sido proporcionadas por diferentes usuarios, ¿ya? Permite encontrar artículos que sean de pago, por ejemplo, ¿ya? Y acá la búsqueda que se hace en SciHub, lo más recomendable es usar ¿ya? El identificador digital del artículo, el DOI, ¿ya? Que es este número que aparece ahí. Entonces, uno lo puede copiar esto, irse al SciHub, pegar el número y ahí hacer la búsqueda. Ella es Alexandra, ¿ya? La creadora del sitio. Y ahí, por ejemplo, lo encontró, ¿ya? Bueno, como les decía, al parecer igual uno lo podía acceder aquí libremente, ¿ya? Pero esto como un ejemplo, revistas que no aparecen en el PubMed o que no están liberados por la revista, uno lo puede encontrar acá, ¿ya? Y descargar. A veces incluso uno encuentra acá los preprints, que son como los formatos iniciales de los artículos, ya, pero obviamente igual sirven ya a la hora de querer tener la información más certera, ¿ya? Entonces esta es una herramienta ya muy útil, ¿ya? Actualmente, porque me permite evadir ya un poco la restricción del acceso a los artículos, ¿ya? Otra base de datos ya, también importante es Cielo. Y Cielo, ¿ya? Tiene básicamente las revistas de distintas áreas, ¿ya? Este Cielo es más amplio en el sentido de que no abarca solo el área de la medicina, sino también las ciencias sociales, la historia, etcétera, ¿ya? Pero acá también uno puede hacer la misma búsqueda por palabras clave, ¿ya? Y aquí uno encuentra la revista científica latinoamericana, ¿ya? Chilena, brasileña, Argentina, Paraguay, Ecuador, etcétera, ¿ya? Eh, entonces uno puede hacer la misma búsqueda y encontrar los artículos que a veces no aparecen en el PubMed porque son revistas que no están indexadas, ¿ya? En este sistema, pueden aparecer en Cielo, ¿ya? Lo otro que uno puede hacer es ir directamente a la revista, ¿ya? Por ejemplo, acá de Chile, uno puede buscar alfabéticamente la revista por materia, por autores, etcétera, ¿ya? Pero a veces una forma de hacerlo es irse directamente a la revista si uno quiere, por ejemplo, saber. Esto uno lo hace generalmente cuando uno ya, por ejemplo, quiere ver si puede publicar lo que uno tiene ya en alguna revista. Uno entra directamente a la revista para ver si está ya ahí publicado o si puede ser de interés para la revista. Por ejemplo, acá está la revista chilena de obstetricia y ginecología, ¿ya? Y acá uno puede buscar directamente en la revista. ¿Mm? Hay que estar atentos, sí, en esta página de Cielo, que a veces hay revistas que no están actualizadas. Por ejemplo, este sí está actualizado, como aparece ahí, ya está a 2020, pero hay revistas que a veces dejaron de actualizar en este sitio y uno tiene que ir igual a la página directa de la revista, etcétera, ¿ya? Pero hay otra alternativa. Scopus, ¿ya? También. Este es Scopus, ¿ya? También es una base de datos. eh, el problema es que no es tan libre, ¿ya? Pero uno puede, ya ni me acuerdo cómo acceder acá, pero claro, uno puede acceder acá, a ver, no sé si me funciona, la verdad que ese tiempo no lo uso.
Me mandaron unos mails para confirmar. Pero efectivamente ya esta base de datos Scopus uno puede acceder con la cuenta de correo de la Universidad de Concepción. ¿Ya? Por eso le digo que tener activadas estas cuentas también son útiles, porque uno puede tener acceso a través de los convenios que tiene la universidad a ciertas bases de datos o a revistas, ¿ya? Que la universidad, con el Sevier, Springer u otras editoriales, ya hay ciertos convenios institucionales, entonces uno puede acceder a estas bases a través de la cuenta UDESC. Otra base de datos ya también útil en el área de la medicina es esta librería Cochrane, ¿ya? También acá uno puede buscar por keywords, ya por palabras claves, o irse directamente a buscar, por ejemplo, el tipo de revisión, que nos interesa, ¿ya? Es buena esta Cochrane porque acá se hacen revisiones sistemáticas y bien completas de los temas, por ejemplo, acá, salud sexual y reproductiva, ¿ya? Y acá uno puede irse específicamente al... Por ejemplo, si acá aparecen revisiones, aparecen protocolos, trials, son los estudios clínicos, ¿ya? Entonces, aquí uno puede encontrar las revisiones más actualizadas también de procedimientos, ¿eh? Por ejemplo, poner cualquier cosa. Disfunción sexual. Y acá, por ejemplo, aparecen las revisiones Cochrane, son bien así didácticas, ¿ya? En el sentido de que colocan inmediatamente cuál es el objetivo, ¿ya? A que se apunta. Se hacen, generalmente son revisiones sistemáticas, es decir, se menciona como método cómo se hizo la búsqueda de la información, ¿ya? Los criterios, ¿ya? Que se usaron para seleccionar los temas. También es bueno ver estas revisiones Cochrane porque nos enseñan un poco también cómo hacer una buena revisión, ¿ya? Es decir, explicitar cuáles fueron los criterios de selección de los artículos, ya y cómo se hizo la corrección del análisis, los resultados principales, las conclusiones, ¿ya? Entonces, cuando uno se mete en estas revisiones, ya en el resumen uno puede encontrar bastante información y saber si la información en detalle que aparece acá me va a ser útil o no, ¿ya? Y después obviamente uno se va ahí a la... Y acá, por ejemplo, me pidió tener acceso, pero de nuevo. Otro aquí aparece, por ejemplo, ¿ya? El DOI, de nuevo, ¿ya? Por ejemplo, ahí vamos a poner a prueba el Sci-Hub. Ah, y ahí está. ¿Sí? Ahí está la revisión full, ¿ya? Entonces estas revisiones Cochrane son súper completas ya en cuanto a que presentan las tablas, cómo se hizo la selección de artículos y todo el análisis ya relevante. ¿Mm? Y lo último que quería mencionar es que si uno quiere utilizar alguna herramienta, algún software ya para hacer la bibliografía o para ir colocando los elementos, yo recomiendo esto del Zotero, ahí está, ¿ya? Zotero.org, Zotero. Lo recomiendo porque primero es un asistente bibliográfico que es gratuito, ¿ya? A diferencia de otros que hay que pagar o hay que también, por ejemplo, el Mendeley es otro sistema, ¿ya? Que también uno puede acceder a la versión full del Mendeley a través de la cuenta de la UDEC, ¿ya?
Pero yo actualmente estaba usando este Zotero ya porque es bastante simple, intuitivo, digamos, de utilizar, ¿ya? Y es gratuito, ¿ya? También el uso, ¿ya? Entonces uno lo puede usar, bajar ahí, instalar, ¿ya? Eh, Ya este es el programa, ya este Sotero, y acá, si ustedes se fijan, uno puede ir guardando todos los papers y haciendo acá carpeta de acuerdo a los temas o el proyecto en el que uno está trabajando, ¿ya? Y ir guardando acá. Y la gracia de este Sotero, voy a volver al, es que uno instala el plugin para el Google. Volví ahí, ¿cierto? Ya. Uno instala acá dentro de las cosas que uno puede instalar, ¿ya? Está el programa y está acá el Sotero Connector, que es para instalar el plugin en el navegador, ¿ya? Yo lo tengo instalado acá en el Chrome, pero la gracia de eso es que, por ejemplo, acá, ¿ya? Uno encontró un paper que le interesa en el PubMed, ¿ya? Y uno le hace clic ahí y dice Save to Sotero, ¿ya? Entonces, y ahí me lo va a guardar, ¿ya? Me lo va a guardar en la carpeta que tenía seleccionada en el Sotero, ¿ya? Pero básicamente me guardó la información de este paper, ¿ya? Por ejemplo, este es Catman, ¿ya? El autor, ya uno puede ir. Y la gracia de este Sotero, y por eso yo lo estaba usando, ya es que uno puede utilizarlo después en el Google Drive. Ahí. Por ejemplo, uno se va al Drive y pone aquí New, new, me parece. Ahí está. Google Docs. Y, por ejemplo, la gracia del Sotero, ¿ya? Es que está acoplado al Google Doc. ¿Están viendo esto, cierto? Sí. Ya, entonces, por ejemplo, acá si yo escribo cualquier cosa, ya, estoy escribiendo ahí mi marco teórico, ya, y quiero poner la referencia a la cual me estaba refiriendo, que era esta, ¿ya? Gasman, y yo la guardé en el Sotero. Entonces me voy acá y pongo Sotero add citation, ¿ya? Y aquí, no sé si se ve esta pantalla, pero acá me va a preguntar primero en qué formato quiero la bibliografía, ¿ya? Creo que ahí, bueno, yo sigo viendo el Drive. Ya, no, a ver, porque me abrió otra pantalla, ¿ya? Claro. Pero básicamente que me dice, la primera vez que yo hago, que yo coloco usar el Sotero en un documento, me va a preguntar cómo quiero yo la referencia, ¿ya? En qué Para estilo, Vancouver, ¿ya? esas cosas. Vancouver, claro, sí. Ya. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner Vancouver, después lo puedo cambiar, ¿ya? Pero, y acá busco, ¿ya? No sé si se está viendo esto porque me abrió otra pantalla, ¿ya? Pero uno busca, al poner Sotero, el paper, ¿no?, específico que uno quiere citar. Y ahí se ve el documento, ¿cierto? Ahora se ve en el Drive. Ya, Sí se ve. entonces aquí me lo puso, ¿ya? Me lo puso en formato Vancouver, porque yo lo seleccioné así, es decir, me lo va colocando en número inmediatamente, ¿ya? Pero por ejemplo ahí me aparece Edit con Sotero, es decir, yo puedo cambiar esto, ¿ya? Eh, Agregar otra referencia, ¿ya? Por ejemplo, ahí mismo, yo voy a seleccionar cualquier otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, ahí seleccioné otro paper y me lo puso los dos juntos,
¿ya? Yo puedo cambiar, por ejemplo, las preferencias del documento, y ahí cambio el formato, y me lo cambió de formato, ¿ya? Y después lo otro que puedo hacer al final, que ya tengo puesta toda mi referencia en el texto, ya le digo acá al Sotero que me agregue la bibliografía y me lo coloca ahí, ¿ya? En el formato también que uno seleccione, ¿ya? Harvard, Vancouver, tiene agregados también algunos formatos que pueden ser más específicos de determinadas revistas, etcétera. Entonces es una herramienta bastante útil. Y como les digo, yo la he estado usando últimamente porque tiene esta facilidad de que puede usarse en el Google Doc, ¿ya? Y así también entiendo que igual uno lo puede usar en el Word, ¿ya? El Zotero, o en el OpenOffice, ya, así que uno lo está utilizando, ¿ya? Entonces es recomendado, ¿ya? Pero también se pueden usar otros, ¿ya? O uno puede hacer la bibliografía de manera manual, como uno quiera. Y lo último que iba a compartir era un par de ejemplos de marcos teóricos. Por ejemplo, acá yo tengo una tesis, ¿ya? De una de mis estudiantes de hace un tiempo. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve bien. Ya, entonces, por ejemplo, en las tesis uno encuentra como un formato más clásico de cómo hacer un marco teórico, ¿ya? Que es como una revisión más extensa, detallada de la bibliografía, pero también se sigue un formato que yo el que sigo más o menos prefiriendo, ya, pero que se aborda desde lo general a lo particular, ¿ya? Que era lo que les mencionaba. Por ejemplo, primero hacer énfasis en la problemática o cuál es el problema, en este caso de salud, relacionado con el estudio que se planteó, ¿ya? Y de ahí ir colocando el estado del arte, ¿ya? Es decir, lo que se sabe sobre los principales aspectos relacionados con el problema, ¿ya? Desde lo general, la idea es incluir ahí también esquemas, ¿ya? Que vayan mostrando, sintetizando una información, y ir colocando lo más detallado, ¿ya? Hasta llegar, por ejemplo, acá, ya, ahí, colocando todo lo detallado hasta llegar a la hipótesis, ¿ya? Es decir, que el marco teórico me vaya mostrando todo el detalle de la información, ir haciendo énfasis, como decía, en las brechas de información, hasta llegar a la hipótesis de trabajo, ¿no? O a la hipótesis del estudio, ¿no? Enunciarla ahí, después viene el objetivo en detalle y después ya nos metemos en la parte de la metodología. ¿Mm? Ese es un ejemplo, ¿no? Acá hay otro, por ejemplo. ¿Se ve este otro, cierto? Sí. Ya, este es más de un proyecto de investigación, ya donde está el resumen, pero de nuevo está en la formulación del proyecto, ya está el marco teórico, ya de nuevo la relevancia, ya en este caso haciendo énfasis en el enfoque experimental, pero por ejemplo acá en este proyecto se van haciendo los énfasis que yo les mencionaba, ahí están marcados en negrita, por ejemplo, las cuestiones que uno considera que es relevante para destacar. Y de nuevo el estado del arte, ya la primera parte, generalmente los primeros párrafos uno lo usa para mostrar la relevancia del problema, ya, y por qué es necesario investigar lo que uno plantea. Y después viene el estado del arte ya en detalle, la descripción de todo lo que tenga que ver con las bases teóricas ya de la problemática. ¿Mm? Y se llega a la hipótesis, ¿ya? Hipótesis objetivo. Entonces, siempre el marco teórico tiene que derivar, ¿sí? Y la idea es que más o menos ir construyendo un marco que lleve al lector a caer
casi naturalmente, entre comillas, a la hipótesis, ¿ya? Es decir, que el marco teórico te vaya conduciendo al que lee, ¿ya? A llegar de manera lógica a la hipótesis que uno plantea, ¿ya? Ese es como parte del objetivo.